Vaya. Ya. Cap- No sé qué pasó con mi pantalla, oye. De nuevo, se ha salido. Uy. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya. Sí, doctor. Perdón, ya, pero a veces las computadoras se rayan, oye. Totalmente fuera de borde, ya. Bueno, yo lo que les quiero decir es que la vejiga como tal no funciona pues sola, tiene una dependencia neurológica. Si bien funciona automáticamente, pero está regida por el sistema, como dice, autónomo, el simpático y el parasimpático. Y el trastorno neurológico de una de estas partes trae como consecuencia, no sé qué es lo que pasa hoy. ¿Me escuchan? Sí, doctor, le Sí, escuchamos. doctor. Sí, doctor, se le escucha. Negra la pantalla y no hay. Sí, no se veía. No veo No sé. nada. Se sabe, no sé qué es lo que pasa. Entonces, me siguen escuchando, ¿no? Sí, sí, doctor. Doctor. Sí, me verifico, pues, pucha. A ver, ahora, por favor, computadorita, pórtate bien. Entonces, la vejiga tiene, pues, un comportamiento anómalo cuando la parte neurológica Doctor, no le estamos escuchando. problemas. Ahora me escuchan, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. No sé qué pasa, pues. Y he querido entrar 2 veces y se ha ido la conexión.
No hay cuándo. Ahora sí. Es un tema un poco larguito, lo vamos a ver en dos partes, no se preocupe. Ya, vejiga neurogénica. Entonces, ¿qué significa vejiga neurogénica? Significa que el paciente tiene algún tipo de disfunción en la vejiga que está causada por un trastorno neurológico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta la vejiga y esfínteres? Depende de la ubicación del trastorno neurológico, es decir, a qué altura se ha producido la lesión, ya sea a nivel cerebral, a nivel de la médula espinal o nervios y del grado de la enfermedad. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de vejigas, la hiperactiva o hiperreflexiva y la vejiga flácida o atónica o hipoactiva. Entonces, primero, en esta parte ya no vamos a hablar, pero ustedes saben que la vejiga es un órgano hueco impar, 3 capas de fibras musculares lisas. Esto es importante. Estas 3 capas de fibras musculares de la vejiga conforman un músculo que se llama el músculo detrusor. El músculo detrusor se contrae cuando se produce la micción, ¿ya? Entonces, cuando hay alteración neurológica, puede este músculo volverse hiperreactivo y contraerse demasiadas veces y de forma inoportuna, o puede volverse hipoactivo, hiporreflexivo y volverse una vejiga atónica y el paciente no pueda orinar absolutamente nada. Entonces, aquí ustedes tienen un esquema de lo que es la inervación vesical. Y quiero que se fijen bien que hay dos sistemas, el simpático y el parasimpático, ¿ya? El simpático es el parasimpático primero es el que inerva principalmente el detrusor, toda la musculatura vesical. Y el simpático va a inervar el trígono y los esfínteres. Ustedes saben que hay dos esfínteres, uno interno y otro externo. El esfínter interno es involuntario y el esfínter externo es voluntario. Y les voy a dar un ejemplo claro para que se den cuenta a qué me estoy refiriendo. Si el paciente, ustedes cuando están haciendo su vida normal, la orina no se les va a salir, no se les escapa, pero sin embargo hay un esfínter que en forma involuntaria está con un tono muscular, con un tono esfinteriano, que cierra la salida de orina y evita la incontinencia, ¿ya? Pero cuando ya la vejiga está muy llena, llega un momento en que quiere escaparse la orina y ¿qué hace una persona? Contrae para evitar orinarse encima. Esa contracción es manejada por este esfínter, el esfínter externo. ¿Ahora me entiende? Entonces hay dos esfínteres, el interno que es involuntario, que permanentemente tiene un tono muscular y evita que la orina escape de la vejiga, y el externo que ayuda a cerrar, sobre todo cuando ya la vejiga está muy llena o cuando el paciente quiere orinar. Eso ya es voluntario, la persona quiere orinar, va al baño y ¿qué hace? Relaja ese esfínter externo y puede orinar. ¿Se dan cuenta? El esfínter, entonces, los esfínteres están manejados por el simpático. ¿De dónde nacen las raíces? Las raíces nerviosas nacen desde L2 hasta S3, S4, como ven ustedes acá, ¿ya? Entonces, simpático y parasimpático nacen de este origen, que van a inervar el simpático, ya les he dicho, todo el detrusor, el parasimpático inerva todo el detrusor, parte también del detrusor inerva el simpático, pero es lo mínimo. Lo que aquí gobierna el detrusor es el parasimpático. Y el esfínter, la parte simpática, está inervando los esfínteres y parte del trigo. Bien. No sé si entienden esa parte, está comprendido, ¿no? Con el gráfico es fácil darse cuenta, o hay alguna duda.
Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces seguiremos. Entonces, ¿cómo se produce la misión? Normalmente es una curva. Si hacen ustedes, no, con amarillo está mal, lo vamos a hacer con azul. Una curva la vamos a manifestar acá. Y vamos a hablar de volúmenes y vamos a hablar de presión. Aquí vamos a poner los volúmenes, digamos, aquí 100 ml, en ml. Aquí pondremos 300 y más acá vamos a poner 500, que es el volumen máximo que generalmente tiene una vejiga. Y aquí vamos a poner la presión vamos a poner en rojo, en centímetros de agua. En centímetros de agua. Entonces la curva es así. Cuando la vejiga empieza a llenarse, la vejiga empieza a llenarse, la presión de entrada sube a una presión más o menos de 10 centímetros de agua. La presión intravesical es de 10 centímetros y se mantiene conforme la vejiga se va llenando. Esto quiere decir que la vejiga es complaciente, ¿ya? No sube su presión intravesical mientras estaba llenándose. Solo va a subir cuando llega al tope, Es posible que entre los 100 y los 300 haya una pequeña contracción vesical, que es la aparición del primer deseo misional. Es cuando a ustedes les avisa que quieren hacer pipí, ¿no es cierto? Uno siente una pequeña molestia, una pequeña gana, pero uno puede postergar esto por mucho tiempo todavía, pero ya sabe que la vejiga está a punto de llenarse. Entonces, una vez que llega, pasa a los 300 y llega al tope, entre 300 y 500, ahí se produce la subida brusca de presión hasta llegar a los 70 centímetros de agua, 80. 70 a 80 centímetros de agua. Es el momento en que la vejiga se contrae bruscamente, es cuando ya se tiene que producir la micción. En ese momento es cuando el paciente o la persona normal va al baño y ¿qué hace? Relaja su esfínter externo, que es el que está ayudando a contener. Relaja y se produce el vaciamiento. Se produce el vaciamiento hasta llegar a cero. Y se repite nuevamente el ciclo, ¿no es cierto? Otra vez empieza a llenarse la vejiga y volvemos atrás y volvemos a la presión basal, que es de 10 centímetros de agua. Y así sucesivamente. Este es el comportamiento de una vejiga normal. Una vejiga neurógena puede tener diferentes alternancias. De pronto puede ser una curva totalmente plana, una vejiga atónica, que no tenga ningún deseo miccional, y el paciente, por más que tenga su vejiga llena, no va a tener presión, no va a tener contracción, y estos son pacientes retencionistas, ¿no es cierto? Son con vejigas hipotónicas. O puede suceder a la inversa, que son vejigas hiperrefléxicas, entonces de entrada ya su presión se mantiene en altos valores, digamos 40, 50, y de pronto vienen contracciones violentas que no están controladas por el nivel alto, es decir, nivel cerebral. Entonces, ¿qué sucede? A estas se llaman contracciones no inhibidas, porque no están inhibidas por la esfera cerebral, ni por la parte más alta. Y ahí estos pacientes tienen pues incontinencia urinaria y altas presiones intravesicales, y estas altas presiones intravesicales pueden producir reflujo vesicular y daño renal. ¿Ven? Entonces hay diferentes comportamientos, pero lo normal está en rojo, ¿vean? Una curva plana con algún pequeño deseo al principio y luego la contracción final. No sé si está entendido. ¿Está entendido o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Ahora,
Hay otros centros, como dice en esta diapositiva, que ejercen control sobre la misión, lo que les decía hace un momento. Son los centros facilitadores o inhibidores en el tronco encefálico, la protuberancia y en la corteza cerebral. ¿Qué son estos centros facilitadores e inhibidores? Facilita porque facilita la misión. Uno puede ir y relajar su esfínter voluntariamente y orinar. Otros centros que inhiben que se escape la orina y que el tono se mantenga permanentemente. Y a nivel cerebral pueden haber también con centros inhibidores o centros excitadores. ¿Ya? Entonces, a ver qué viene aquí. Bueno, antes de hablar de la vejiga flácida y demás cuestiones. En resumidas cuentas, si hacemos un gráfico, aquí tenemos un cerebrito medio rústico y aquí tenemos la columna vertebral hasta el sacrocoxis. De aquí está saliendo, como han visto en el gráfico anterior, las raíces nerviosas de S2, de L2, perdón, de L2 a S4, que van a inervar la vejiga. Entonces, ¿dónde puede estar la alteración? Puede estar acá, en el centro, porque este es un centro de misión, es automático. O sea, hace que la vejiga se mantenga con la presión, como les explico, baja mientras se llene. Cuando se llena completamente, se produce la contracción y nuevamente volvemos al mismo círculo. Este es un centro misional automático. Pero este centro no funciona solo así, a su libre albedrío, como que le dé la gana, digamos, ¿no es cierto? Sino, acá arriba hay, a nivel cerebral, la protuberancia, hay centros que facilitan y centros que inhiben. Entonces, cualquier alteración neurológica que esté ubicada en todo este trayecto, ya sea a nivel del centro, a nivel de la columna por encima del centro o a nivel cerebral, van a traer este trastorno que se llama vejiga neurogénica. ¿Comprendido? Entonces, hay una clasificación clásica de la vejiga neurogénica. Habla vejiga flácida o atónica, vejiga espástica o hiper o reflexiva, vejiga paralítica sensitivo-motora y vejiga desinhibida. ¿Ya? Pero esta clasificación es medio confusa. Vamos a ver otra mejor. Según el profesor Juan Guzmán, que yo he tenido el gusto de conocerlo, lo he visto en muchos cursos en Argentina, un profesor, un urólogo argentino, que se dedicó mucho a hablar de la vejiga neurogénica. Entonces, él habló de dos clasificaciones, una clasificación neurológica y una clasificación urodinámica. Eso es lo que vamos a ver ahora. -5 vamos a parar exactamente, son -4. Hablemos de esta clasificación y ahí paramos. Entonces, la clasificación neurológica habla de las lesiones centrales o supramedulares, las lesiones de neurona motora superior y las lesiones de neurona motora inferior. ¿Dónde está la lesión? Entonces, si hablamos de lesiones centrales o supramedulares, estamos hablando de las lesiones a nivel cerebral, que provocan micciones frecuentes, imperiosas o vaciamiento vesical completo. Entonces, su principal síntoma será la incontinencia de apremio, dice que es de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene ganas de orinar, no puede aguantarse y se orina. ¿Qué patologías pueden producir lesiones centrales o supramedulares? Como hicimos en el pequeño esquema, a nivel cerebral, en esos centros facilitadores o excitadores, pueden haber displasias cerebrales, la hidrocefalia en los niños, espasticidad cerebral, tantas patologías, Parkinson,
arteriosclerosis, hidrocefalia del anciano, atrofia cerebral y las secuelas de accidentes cerebrovasculares. Vemos con mucha frecuencia pacientes internados, sobre todo de geriatría, que están recuperándose de un accidente cerebrovascular y que tienen estas alteraciones urinarias, esta alteración del comportamiento de la vejiga. ¿Por qué? Porque el cerebro ha sido dañado por un accidente cerebrovascular. Las lesiones de neurona motora superior son las que están por encima, por debajo del centro mesoencefálico, o sea, por debajo de toda la cuestión cerebral, pero que están por encima del centro automático. Si hacemos un gráfico, otra vez aquí, cerebro, columna y sacrocoxis. ¿Dónde está el centro automático? El centro automático, vuelvo a dibujar, está acá. Entonces, una lesión neurológica, la primera que hemos visto, la lesión está a nivel cerebral, aquí. Pero si la lesión está por encima de este centro, acá, se habla de lesión de neurona motora superior. Y finalmente, tenemos las lesiones de neurona motora inferior, como vamos a ver enseguida. Bien. Entonces, repasando un poquito, volviendo atrás, si hay lesión cerebral, el control voluntario se pierde. ¿Qué quiere decir? Que el centro automático que está abajo queda prácticamente desconectado de la voluntad. ¿Bien? Entonces, un paciente no va a sentir ganas de orinar, se hace pis encima. Eso sucede sobre todo en los pacientes, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, el Parkinson, son pacientes que andan orinándose permanentemente, ¿ya? Y necesitan un tratamiento especial, sobre todo los ancianos, es muy complicado. Yo tengo un trabajo sobre los trastornos urinarios en la ancianidad, que a ver lo voy a buscar para que después se los muestre, pero eso sucede cuando se altera la parte cerebral. Si se altera la parte medular, digamos, un paciente que ha sufrido un traumatismo radiquimedular y se ha seccionado la médula arriba, digamos en L3, digamos acá, ¿ya? También este centro neurológico queda pues desconectado de todo. Queda desconectado de todo. Entonces esta vejiga trabaja pues en forma caótica, en forma desordenada, sin control de la parte cerebral y menos de la parte medular. ¿Qué patologías aparecen en estas lesiones? Miren ustedes, paraplegia espástica, residuo vesical, etcétera, etcétera, y se caracterizan por tener ausencia del deseo misional, hiperreflexia del detrusor. ¿Qué quiere decir hiperreflexia? Que el detrusor, el músculo, está como inflamado, ¿no? Está hiperreflexia, contrae por cualquier cosita, ¿no? Y hay una disinergia esfinteriana. ¿A qué se refiere disinergia? Una falta de coordinación entre la vejiga y el esfínter. Porque cuando la vejiga que está acá, y aquí abajo está el esfínter, ¿ya? Cuando la vejiga se contrae, el esfínter tiene que abrirse para que salga la orina. ¿Qué es disinergia? Disinergia es decir, no hay una coincidencia entre esta contracción y esta relajación. Entonces, muchos pacientes tienen contracción vesical y contracción esfinteriana, imagínense. Entonces, ¿esto qué ocasiona a nivel vesical? Ocasiona un aumento de las presiones intravesicales, reflujo y daño renal. Entonces, estas vejigas hay que resolver pronto, porque el paciente va a sufrir, va a tener problemas renales bastante serios. Bien. Y finalmente, la lesión de neurona motora inferior es la que está a nivel del centro. Se deben a lesiones sacrales de la cola de caballo. Vejigas paralíticas. Entonces, estas vejigas, en lugar de ser
así son grandes, pero son flácidas. No tienen contracción. ¿Ya? Y no pueden vaciar su vejiga. En los varones es complicado. En las mujeres se puede conseguir el vaciamiento a través de ¿qué? Del aumento de la presión del abdomen o por la maniobra de Valsalva o finalmente la maniobra que se llama, eso vamos a repetir después, la maniobra de Credé. ¿Qué es la maniobra de Credé? No es nada raro, no es nada misterioso. Consiste en comprimirse el hipogastrio para que termine de vaciar la vejiga. Eso se recomienda sobre todo a las mujeres que tienen una uretra cortica y cuando no logran vaciar completamente, entonces se les recomienda a la persona que comprima su hipogastrio para lograr vaciar completamente la vejiga. La clasificación urodinámica habla de dos tipos de vejiga. Esto ya no es una clasificación neurológica anatómica, neuroanatómica, esto es urodinámica, clasificación de acuerdo al comportamiento de cada vejiga. Y se habla de dos tipos de vejigas. Las tipo A que tienen complacencia aumentada y las tipo B que tienen complacencia disminuida. ¿Ya? Entonces, si hacemos un gráfico, además, cada una se subdivide en A1 y A2, o B1 y B2. ¿Qué es A1? Que se asocia a una uretra incompetente, que no tiene contracción. Y la A2 a una uretra obstructiva, hipertónica. Entonces, si hacemos un pequeño dibujo, acá, tipo A, complacencia aumentada, es una vejiga agrandada. Tiene gran capacidad porque no tiene tono. La tipo A1 habla de una uretra incompetente, abierta. Ahí está la uretra, abierta. Entonces, ustedes se dan cuenta que estos pacientes son incontinentes. La orina se va saliendo permanentemente. Y dentro de la vejiga las presiones son bajas. Aquí daño renal no va a haber, pero sí va a haber incontinencia. En cambio, la vejiga A2 vejiga grande con esfínter hipertónico. Entonces, un esfínter cerrado, estos pacientes son retencionistas, no tienen grandes presiones a nivel vesical porque es una vejiga atónica, pero sí tienen retención urinaria. No pueden orinar. En cambio, que es lo último que les voy a decir, la tipo B es una vejiga hipertónica. Al contrario, esta era la hipotónica. Esta es una vejiga hipertónica que permanentemente está contraída, que puede caracterizarse por dos tipos. La B1, caramba, hombre. La B1 y la B2. La B1 es una vejiga hipertónica, ¿ya? Con esfínter. ¿Qué esfínter tendrá? Como en este. Con un esfínter hipotónico. Entonces hacemos este dibujo. Vejiga hipertónica con esfínter hipotónico, perdón. ¿Así es? ¿O me he equivocado? A ver, vamos a volver otra vez a ver. Sí, hipotónico. Entonces es una vejiga nuevamente hipertónica con un esfínter abierto. Entonces, los pacientes son incontinentes, pero tienen altas presiones vesicales. Eso es lo grave. ¿Ya? En cambio, la vejiga tipo B2, esta es la más grave, porque es una vejiga hipertónica con esfínter hipertónico. Entonces, estas vejigas sí tienen altas presiones intravesicales y estas sí que son las que dañan
pero rápidamente el riñón y hay que resolverlas lo más pronto posible. Bien, hasta aquí hemos llegado. Son las 7:05, tienen tiempo de entrar a su otra clase. Esta clasificación quiero que la vean bien, que la repasen. Y vamos a hacer un repaso nuevamente en la próxima clase y ya después vamos a empezar al diagnóstico, al tratamiento. Si hay alguna pregunta hasta aquí, estoy a su orden. ¿Preguntas no hay? Todo claro, doctor. Bueno, parece un chenco esto, ¿no es cierto? Pero no es chenco, pues. Es cuestión de mirarle con calmita nomás y entender bien el tipo de lesiones. Bueno, muchachos, los dejo libres. El martes vamos a continuar con nuestra conversación. Les quiero avisar que ya voy a tener les voy a pasar seguramente la próxima semana o fin de semana, la clave para que se inscriban a Campus, ¿ya? Para que puedan subir sus trabajos y ver las diapositivas que deben estar ahí arriba, todas puestas, ¿ok? Si no hay más que decir, entonces me despido. Que tengan una buena clase de neurología. ¿Tienen, verdad? Sí, doctor. Listo. Muy bien, chicas simpáticas, muchachos. Si hay mamás en el grupo. Bueno, debe haber alguna que otra mamá que reciban la felicitación correspondiente hoy día de la madre. Y seguramente todos ustedes ya han festejado a su mamá. O lo van a hacer después de clases, ¿verdad? Muy bien, señoritas. Jóvenes, ha sido un gusto. Será hasta el martes a las 6 de la tarde. Un abrazo. Hasta luego, doctor. Hasta luego.